Vamos a ver ahora con detalle la ejecución de demo-polinomio y veremos cómo actúan todos los métodos de la clase polinomio que hemos presentado en el vídeo anterior. Cuando actúa el constructor por defecto, el constructor además por defecto, pero escrito y proporcionado por nosotros, se crea un polinomio cuyo máximo grado es 10. Cuando se muestra, aquí este sería el resultado. Tenemos un polinomio de grado 0, significa que no tiene, en principio, no tiene ningún coeficiente distinto de 0, lo vemos aquí abajo, no aparece en ningún valor en ese polinomio y su grado máximo es 10. Bien, en el momento en que se le asigna un coeficiente al valor 3.0 al coeficiente de grado 2, y mostramos su valor con el método toString, podemos ver que el método nos informa que el grado del polinomio es 2, el máximo grado sigue siendo 10, esto no va a variar, y su valor aparece de forma explícita a continuación, más 3.0 x cuadrado. Bien, a continuación se le asignaba un valor al coeficiente 4, el valor menos 10.5, y este sería el polinomio que obtenemos, menos 10.5 x cuarta más 3x cuadrado. Después evaluábamos el valor del polinomio cuando x vale 1 y este sería el valor calculado, menos 7.5. Pasamos ahora a ver la manera en la que el método coeficiente nos sirve para modificar también el valor repetidamente de un coeficiente. Bien, una vez creado un polinomio, en este caso explicitando cuál es el grado máximo, 5, este sería el resultado, aquí puedo observar que indica que más grado es 5, no hay ningún coeficiente distinto de 0, sería el polinomio nulo, el que obtenemos. Establecemos en el coeficiente de grado 0 el valor menos 1, por lo tanto puede ver que lo que estamos obteniendo es el polinomio constante, p de x igual a menos 1, para a continuación modificar reiteradamente incluso los valores de coeficientes y poniendo incluso el valor 0, anulando, de forma que aunque explicitamos valores para el coeficiente de grado 4 y de grado 3, finalmente se sustituyen por un 0, por lo tanto el grado no debería ser. El grado debería ser el que aparece en el coeficiente de mayor grado, distinto de 0, que en este caso sería de grado 2. Bien, cuando mostramos ese polinomio, aquí lo tenemos, nos dice que el polinomio es de grado 2 y con el valor que estamos esperando. Finalmente, la prueba del constructor de copia, hacemos una apuesta a 0 de ese polinomio, con lo cual observe que lo que conseguimos es dejarlo en el estado que tenía, grado 0 más grado igual a 5, en el estado que tenía justamente en aquí, después de haber sido creado. Grado 0 más grado igual a 5. Bien, finalmente la prueba del constructor de copia la hacemos utilizando como referencia el polinomio P1 y dejando el resultado en este nuevo objeto que se está creando. Después de haber hecho la copia y mostrar el resultado, aquí tenemos lo que obtenemos. El polinomio es de grado 4 y el valor de max grado es 10 y este sería el valor menos 10.5 x cuarta más 3x cuadrado. Si miramos el valor que tenía P1, es exactamente, aquí arriba, esta parte aquí es exactamente el mismo valor que tiene el polinomio que acabamos de crear. Se ha creado utilizando el constructor de copia. Bien, la modularización de este problema, ya podemos adivinar que se va a hacer en un fichero .h, donde aparece la declaración de los datos privados de la clase polinomio, y a continuación se enumeran los métodos. En este caso aparecen los constructores y el destructor, constructor unificado y constructor de copia y destructor. Y a continuación los métodos públicos, el método que nos devuelve el grado, los métodos de acceso y los métodos de cálculo y otros métodos. Observe cómo utilizamos cons cuando los métodos no modifican el objeto.
Finalmente, enumeramos las funciones privadas de reserva y liberación de memoria, copiar datos e inicializar. La implementación se realiza en el fichero CPP, donde después de hacer el include correspondiente, vamos escribiendo uno tras otro los métodos de la clase con su código correspondiente. En este caso, el constructor unificado realiza la tarea de reservar memoria y de inicializar todas las casillas a cero. Observe que la reserva de memoria debe hacerse para una casilla más del grado, porque necesitamos guardar el coeficiente de grado 0. Por lo tanto, recuerde también que esta función, este método, tenía un valor por defecto y en cualquier caso el valor grado máximo es el que nos dice cuántas casillas voy a necesitar. Este valor recibido es el que se copia en el campo max grado, que a su vez es el que se utiliza para llamar a reservar memoria. Dicho de otra manera, si se crea un polinomio y se indica que se debe crear de grado 5, el campo más grado quedará con 5 y se reservará memoria para 5 más 1, 6 casillas, para guardar 6 coeficientes. Todos ellos se inicializan a 0. El constructor de copia realiza las tareas esperadas. Recuerde que el esquema del constructor de copia se va a repetir en todas las clases. Por lo tanto, se reserva memoria y se copian los datos. En este caso, se reserva memoria para tantas casillas como el máximo grado de otro más 1. Y finalmente se copian los datos tomando como referencia el objeto explícito. La liberación de memoria también usa el método privado liberar memoria. Y los métodos siguientes, pues puede usted mirarlos con detenimiento. Simplemente observe que disponemos de un método que nos calcula cuál es el grado del polinomio. Básicamente lo que hace es buscar el primer coeficiente distinto de 0 y ese sería la casilla correspondiente sería el grado del polinomio. El método de acceso simplemente devuelve coef de g, la referencia a esa casilla, y presentamos las dos versiones, la versión no const y la versión const. El método evalúa simplemente calcula el valor que corresponde al polinomio según x. Pon ceros, escribe ceros en todas las casillas, en todos los coeficientes. Y el método toString no está escrito de forma detallada, puede encontrarlo en el proyecto que puede descargar en Prado, pero básicamente forma un string con el contenido del polinomio. Y los métodos privados, su implementación no es nada sorprendente. El método que reserva memoria simplemente pide memoria para el número de casillas que se le especifican. Recuerde que siempre en la llamada ya se le suministra uno más del grado máximo, por lo tanto, num casillas es el valor que se debe utilizar para pedir la memoria. Cuando se libera memoria, recuerde la regla que ya recomendamos y es antes de hacer un delete comprobar que el puntero no es nulo, porque si el puntero es nulo, hacer un delete tiene consecuencias desagradables. Así que si el puntero es distinto de 0, significa que se ha pedido memoria con ese puntero y por lo tanto se puede liberar ese vector dinámico. Y a continuación se pone el puntero a 0 para evitar justamente volver a liberar esa memoria. El método que copia los datos copia el valor del campo privado max grado del objeto explícito al implícito y finalmente copiamos los coeficientes. En este caso he utilizado un ciclo for en lugar de hacer un memcpy. No tiene mayor importancia ni trascendencia. Y el método que inicializa, pues con un ciclo for escribo en todas y en cada una de las casillas el valor indicado. Bien, pues en este momento la clase polinomio es una clase bien, con una funcionalidad mínima que permite realizar ciertas operaciones, pero ni mucho menos permite realizar operaciones matemáticas complejas. En primer lugar, puede encontrar problemas por la copia superficial que realiza el operador de asignación. Por lo tanto, una primera mejora sería realizar un método clona, tal como conocemos de otras clases. También podríamos realizar un método es igual a para comprobar que dos polinomios son iguales
Y otras ampliaciones que se nos ocurren, así de entrada, podría ser un método que nos devuelva un polinomio constante, de forma que puede ver que la función devuelve un dato de tipo polinomio, por lo tanto actúa el constructor de copia a la hora de devolver este valor y se le proporciona un valor para ese polinomio constante. Por lo tanto, si yo quisiera obtener un polinomio, por ejemplo, el polinomio -7, pues simplemente llamaría a la función polinomio constante proporcionándole el valor -7. Y obtendría en un dato de tipo polinomio ese polinomio que estoy deseando. Es algo así como la transformación o la promoción de en este caso sería de un doble a un polinomio, pero ya devuelto en forma de polinomio, no de un valor doble. Y bueno, y este es el método que propuse hace un momento de comparar que dos polinomios son iguales. La clase irá adquiriendo funcionalidad conforme vayamos aprendiendo nuevos temas y piense que utilizaremos la clase polinomio para realizar o para aprender la sobrecarga de operadores. Veremos cómo se pueden sumar dos polinomios, restar dos polinomios, multiplicar, cómo se pueden cómo se puede acceder a una casilla de un polinomio utilizando el operador corchetes o el operador paréntesis. Quiero decir que es una clase que nos va a dar bastante juego, además no necesitamos aprender mucho sobre ella porque la tenemos muy conocida de las matemáticas y por lo tanto descárguensela, la tienen disponible en Parado y vayan trabajando con ella conforme vayamos aprendiendo nuevas funcionalidades. Bueno, pues con este vídeo, con esta explicación, podemos dar por terminado la materia del capítulo 4.